Dios te bendiga, querido amigo, hermano, hermana, que nos escuchas en esta mañana en la clase bíblica de la Iglesia Presbiteriana San Pablo. Te damos la bienvenida a esta clase de hoy, clase número 5, titulada Relacionándonos con el cuerpo de Cristo. Nos ponemos en manos del Señor para que esta palabra que vamos a compartir contigo esta mañana sea de bendición para tu vida, para mi vida también, y que podamos juntos reflexionar sobre ella y ser bendecidos por el Señor. Gracias te damos, Señor, porque siempre, oh Padre, cuando acudimos a tu palabra, tú nos hablas de manera especial. Que esta mañana, oh Señor, también puedas hablarnos a cada uno de nosotros y que podamos ser bendecidos a través de esta palabra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Dios es el creador de todo. Y todo lo que Dios creó es bueno. Así dijo Dios cuando terminó la creación. Y en la manera particular y hermosa de la creación, Dios nos muestra a través de ella cuáles son sus deseos y sus propósitos para ti y para mí. Y cuando escribía esto pensaba, si nosotros abriéramos más nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras mentes, nuestros corazones a lo que Dios nos dice a través de su palabra, entenderíamos mejor, actuaríamos mejor y nuestros propósitos mejorarían mucho más en medio de la comunidad, en medio del grupo que nos movemos, en medio del vecindario, en medio de todo. Y la escuela bíblica tiene el propósito de ayudarnos en esto, ¿verdad? Y esta reflexión para hoy, vamos a ver cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, iglesia que él había fundado y que estaba pasando por algunas situaciones. Y con el propósito de ayudarles a reflexionar y que encontraran entre ellos esa unidad de mente y propósito que Dios quería para ellos, Pablo les escribe una cartita. Y hoy tú y yo nos encontramos con situaciones no muy diferentes a las que se encontraba aquella congregación, aquel grupo. Nos encontramos con situaciones de fricción y de división en los núcleos, en los grupos a los que pertenecemos. Somos diferentes, ¿verdad? Los grupos están compuestos por personas diferentes, personas con diferentes opiniones, con diferentes pensamientos, con diferentes maneras de ver las cosas. Pero cómo dentro de esa diversidad de pensamiento y de opinión podemos encontrar esa chispa, esa luz, ese mismo propósito para el bien del colectivo y de cada uno y de los demás. Ahí es que está, ¿verdad?, el meollo de la cosa. Cada grupo, cada equipo, cada colectividad, cada congregación está formada por muchas personas. Personas que vienen de diferentes lugares, de diferentes crianzas, de diferentes preparaciones académicas, de diferentes posiciones sociales, pero en su propósito como grupo y para lograr ese propósito buscan eso que les une. De otra manera, ¿verdad? En última instancia para eso se unen, buscando eso que los distingue y que los hace uno. Eso que desde el momento en que decidieron unirse fue el motor y el propósito de esa unidad. Y cuando comenzaba les hablaba de la creación de Dios. Y les invito a que piensen en cualquier cosa creada. Y nos daremos cuenta de que cualquier cosa creada está compuesta de partes. Todo objeto, toda cosa tiene esa característica. Una hoja de papel, un árbol, nosotros mismos estamos compuestos por diferentes partes. Y si no hay colaboración entre las partes que lo componen,
la cosa no funciona. O funciona defectuosamente. Así que si funciona defectuosamente, en algún momento va a dejar de funcionar. Entonces no sirve. Por ejemplo, piensa en tu automóvil. Puede estar bien bonito por fuera, pero si una de sus partes del motor falla o deja de funcionar como debe, el carro no va a cumplir con el propósito para el cual tú lo tienes, que es moverte o llevarte de un destino a otro. Así que el tema que nos ocupa hoy, que es la iglesia, también es un cuerpo. Y para que como cuerpo cumpla con su propósito, todas sus partes tienen que funcionar bien. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque hay muchos creyentes que se refieren a la iglesia como otra cosa por allá, algo que no me incluye a mí. Y te quiero recordar, querido amigo y hermano, que la iglesia es el conjunto de los hombres y las mujeres creyentes en Cristo. Así que tú, como creyente en Cristo, eres iglesia. Y Pablo, en esta carta que le escribe a la iglesia de Corinto, les dice estas palabras que también nos dice a nosotros hoy como iglesia suya. En los versos 12 y 13 del capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo les dice: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos, otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos, y aquí subrayo todos, fuimos bautizados por el mismo Espíritu para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Hay 3 puntos que quiero recalcar sobre esta porción. Número 1, somos como iglesia un cuerpo y tenemos que estar unidos. No estamos unidos porque pertenecemos a una congregación. Las congregaciones o los grupos cambian. Se va gente, viene gente nueva y está en constante movimiento. Estamos unidos porque somos parte de una relación eterna con Cristo. Y hemos hablado esto de la relación con Cristo a través de nuestras clases pasadas. No se trata de que creo en Dios. Se tiene que tratar de que tengo una relación con Dios. Y eso es lo que nos hace estar unidos, porque somos parte de esa relación eterna con Cristo. En segundo lugar, la iglesia de Jesucristo disfruta del mismo bautismo que la une. Esta iglesia de Corinto presumían mucho de ser muy espirituales porque tenían ciertos dones. Y esos que presumían de ser los súper espirituales consideraban a otros inferiores por no tener los mismos dones que ellos. Y Pablo les dice: no, un momentito, acuérdate, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Así que no hay unos más espirituales que otros. Cuando recibimos la salvación al creer en Cristo como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es uno. Así que eso de estar presumiendo no tiene cabida aquí, les dice Pablo. Todos hemos tenido la misma experiencia. Sí, quizás de manera diferente, pero es la misma bendición del Espíritu Santo. Por eso Pablo les enfatiza en la unidad de la experiencia de la salvación. Y esto va unido con eso que hablábamos de la relación. En tercer lugar, la iglesia está unida a pesar de la diversidad. Este tercer punto es uno de los desafíos más grandes que como pueblo, como país,
como grupo y por tanto como iglesia enfrentamos. Cuando este verso nos dice judíos o griegos, esclavos o libres, Pablo se está refiriendo y está usando los extremos más obvios que tenía aquel grupo dentro de la realidad que estaban viviendo. Hoy nosotros enfrentamos otras realidades, quizás distintas, pero en el fondo es lo mismo, ¿verdad? La familia de Dios se compone de personas diferentes, de diferentes grupos sociales, de diferentes grupos económicos, de diferentes etnias, de diferentes culturas, diferentes razas, diferentes lenguas. Pero el amor del Señor, el amor de Cristo, que dio su vida por todos, es lo que nos une. Cuando Pablo dice que se nos dio a beber de un mismo espíritu, está diciendo que hay mucho más que nos une que las pocas cosas que puedan separarnos. Por lo tanto, enfoquémonos más en lo que nos une, en lo que somos iguales, que enfocarnos en lo que nos separa o en lo que somos diferentes. Solo así nos daremos cuenta y vamos a experimentar la bendición de Dios en medio nuestro. En los versos 14 al 18, Pablo le continúa hablando a la iglesia y les dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hay otra versión que culmina diciendo: pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Así que los componentes del cuerpo de Cristo son importantes. Si una parte de su cuerpo no trabaja bien, todo el cuerpo se va a afectar. Cuando usted le da un dolor de oído, qué horrible es, ¿verdad? Eso lo saca uno de tiempo. Y uno se encierra, no puede ni pensar. No sé si a usted le ha pasado, lo ha experimentado. Un dolor de estómago nos afecta de tal manera que no podemos funcionar bien. Así que sería ilógico pensar que, por ejemplo, un automóvil funcionara si no tiene gomas. Pues de la misma manera, la iglesia no puede funcionar sin los dones que Dios le ha dado. Y sin que esos dones estén funcionando bien. Pablo hace una muy buena pregunta y dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? De la misma manera, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, necesita que todos los ministerios, todos los dones, trabajen en cooperación. A veces, hermanos y hermanas y amigos, cometemos el error de reconocer algunos ministerios sobre otros o pensar que unos son más importantes que otros. La iglesia debe estar consciente de que cada don tiene su lugar, de igual importancia para el cuerpo. El cuerpo, la iglesia, que está sana, acepta y resalta todos los dones con gratitud y humildad. Ninguna parte del cuerpo por sí sola puede entender la totalidad del cuerpo por sí mismo. Necesita a Dios, que fue quien la formó para Él y para su gloria. Y Él, en su infinita sabiduría, ha colocado en su perfecto lugar todos iguales, con la misma importancia. Y nos ha dado la capacidad de hablar con sabiduría, la capacidad de hablar con conocimiento,
la confianza o la fe en Dios, el poder de sanar, el don de hacer milagros, el don de hablar de parte de Dios, el don de hablar en diferentes lenguas. Y el argumento de Pablo en esta parte es claro, clarísimo y directo. Dios ha colocado cada miembro como Él quiso, termina Pablo diciendo en ese verso 18, de acuerdo a su soberana voluntad. Así que recordemos que los miembros no somos dueños del cuerpo. El cuerpo le pertenece a Dios que lo creó. Por lo tanto, el que piensa que su don es el único que importa, no se ha dado cuenta que depende de los demás para funcionar como Dios quiere. Porque ningún don se va a manifestar de manera aislada o sola, ni de manera independiente a los demás, sino que se va a manifestar en un conjunto como cuerpo de Cristo. Los últimos versos de esta tercera y última parte, en el capítulo 12, nos dicen así: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. No sé si ustedes han escuchado, ahorita estaba pensando en una canción donde una cosa depende de la otra. Por ejemplo, el libro nos trae este ejemplo, dice: por falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta de un caballo fue que el jinete se perdió. Por la falta de un jinete fue que la batalla se perdió. Así que ¿de quién fue la culpa? Todo es una cadena, ¿verdad? Y hay 3 puntos que quiero resaltar en esta última parte. Para lograr el éxito de una empresa, de cualquier grupo, y sobre todo de la iglesia, que es de lo que estamos hablando, cada miembro es importante. Cada miembro tiene un rol que desempeñar. Y en el cuerpo de Cristo, todos los miembros son necesarios. Y estos 3 últimos puntos, el primero que quiero resaltarles dice así: los miembros suplen las necesidades de la iglesia. Todos en la iglesia tenemos dones. Damos gracias a Dios por los dones que tenemos. Por ejemplo, en San Pablo y con el permiso de Carla, ¿verdad? Voy a usarla de ejemplo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el hermoso don que el Señor le ha dado a Carla, tocando la batería de la manera magistral que lo hace, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si todos tocáramos batería? Pues entonces no habría quien cantara, ni habría que tocar piano, porque entonces yo en vez de tocar piano tocaría batería. Y entonces tampoco habría quien enseñara, ni quien administrara, ni quien evangelizara, ni quien orara. Mis hermanos, una iglesia sana desarrolla todos los dones que son necesarios para su propio bienestar y para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Así que los dones son diferentes, ¿verdad? Y cada uno de nosotros ponemos en la mesa el don que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, los miembros usamos los dones para el beneficio de la iglesia, no para nuestro beneficio. Así que una iglesia sana está todo el tiempo animando a sus miembros para que pongan sus dones en práctica. Y es posible, ¿verdad? Y puede suceder que haya hermanos que quieran servir, pero no tengan la manera de cómo hacerlo. Así que los demás hermanos estamos llamados a ayudarles a desarrollar su don o ayudarlos a encontrar cuál es su don, capacitándoles, enseñándoles, alentándoles.
dándoles el espacio y la oportunidad también para servir. Y en tercer y último lugar, los miembros tenemos que valorar todos los dones por igual. No podemos exaltar unos y menospreciar o ignorar otros. La enseñanza no es más importante que la oración, o la oración no es más importante que la predicación, ¿verdad? Cada don tiene su importancia y es de la misma importancia unos que otros. Y quisiera concluir entonces con esta invitación. ¿No sabes cuál es tu don? Pide al Señor que te ayude y que te ilumine a buscarlo. ¿Ya descubriste cuál es tu don? Pues ponlo en práctica. ¿Tienes dudas de cómo hacerlo? ¿Tienes dudas de cómo poner en práctica tu don? Acércate a algún anciano o al pastor. Ellos pueden ayudarte. ¿Ya estás en acción con tu don o con tus dones? Ayuda a tu hermano o hermana para que pueda descubrir y desarrollar el suyo. Aliéntalo, dale oportunidad. Hazlo con alegría. Dice un refrán que nadie es una isla en sí mismo, especialmente cuando hablamos del cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. No puede haber iglesia sin los miembros que la componen. Tampoco pueden existir ministerios sin los miembros que sirvan los unos a los otros. Nos necesitamos constantemente unos a otros para así asegurar la integridad y la unidad del cuerpo. Espero en el Señor que esta clase de hoy haya sido de bendición para ustedes y que podamos buscar, descubrir a través de la palabra de Dios cuál es nuestro don, lo pongamos en práctica y que el cuerpo de Cristo sea glorificado para continuar llevando y llevar, ¿verdad?, la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. El Señor les bendiga, les guarde y les enviamos un abrazo en el nombre de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Whatever the question, the answer is Jesus. No need to worry, no, the answer is Jesus.